Sí, buenos días. Uno, dos, tres. Bienvenidos, buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes, hermanos. Qué agradable verlos aquí ya conectados a un buen grupo de ustedes. Qué padre, gracias a Dios que están apartando el tiempo para que estemos juntos esta mañana. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Seré su ujier por un minuto, lo que empezamos lo demás. Nada más para agradecerles a todos ustedes que amablemente se conectan. Eso es, creo yo, la clave de todo lo que hacemos aquí, es que nos mantengamos conectados en ese tiempo que ha sido muy difícil, no nada más por las cuestiones de esta tan mencionada pandemia y las cuestiones económicas, sino por el hecho de que esto nos ha obligado a una distancia social, relacional, a la que no estamos acostumbrados ni como mexicanos, ni como hombres, ni como mujeres, y menos como sendadevidenses, ¿no? Menos como gente que amamos a otros, que nos gusta abrazarnos, de verdad les extrañamos muchísimo. Como sabemos, ahorita toda la zona del Valle de México ha indicado que seguimos en semáforo naranja toda la semana que viene. Entonces les queremos animar a que se mantengan ahí firmes, hermanos, firmes. No sabemos cuántos meses más o semanas más estaremos sin la posibilidad de reunirnos. Les recuerdo que estamos haciendo todo lo que es más seguro para ustedes, y esa es la razón por la que todavía no estamos ofreciendo reuniones presenciales. Pero llegado el momento, créame, en cuanto veamos que hay posibilidad de que podamos tener nuestras reuniones de una manera relativamente segura, va a ser avisado con bombo y platillo. Vamos a publicarlo por todos lados para que podamos reunirnos juntos pronto. Por supuesto que por ahora lo que te ofrecemos es que te mantengas conectado de dos maneras. Una, a través de estas reuniones que hacemos los domingos, y luego el tiempo de aplicación en jueves a las 8 de la noche. A las 8 con un minuto empezamos, y los domingos a las 11 de la mañana con un minuto comenzamos. Y mantente conectado, el hecho de que pongas aquí tus comentarios, que estemos al mismo tiempo conectados de diversas maneras, de verdad que tiene un efecto. Escuchamos la palabra y tú la podrías escuchar en muchos lugares. Hay muchas cosas publicadas por ahí de buena calidad, muchas otras que no son de buena calidad, no son bíblicas, pero aquellas que lo son te proveen esa oportunidad precisamente de poder estudiar la palabra. Pero no es igual a cuando tú estás conectado y ves que por allí está, ¿verdad?, la familia Barrera, que siempre está temprano. Por supuesto, la jefita ya desde la barca en Jalisco. Kenia siempre se levanta temprano también para acompañarnos con su familia. La familia Carrasco con toda su familia también, ahí muy amables. Los Valencia, nos da mucho gusto de verdad verles aquí. La familia Rojano, vemos aquí a la familia Martínez, por supuesto. Los Hernández, gracias que están aquí. La familia González, los Ramírez también, la familia Ortega, la familia Martínez también, son varios. Entonces es una bendición de verdad verles aquí conectados. No podemos enviar, por supuesto, saludos a todo el mundo, la familia Corona. Qué padre verlos aquí, en serio, un abrazo. Por supuesto, los ingenieros, tenemos varios aquí que se conectan, muy lindos. Qué bueno, de verdad, nos da mucho gusto que estén acompañándolos. Les reitero, ahora estoy como su ujier aquí en este minuto, en lo que cantamos, y luego vamos a entrar a continuar esta serie de la que estamos aprendiendo. Pero déjame terminar de decirte las dos maneras a través de las cuales tú te puedes mantener conectado. Te decía que es una cosa poder prender tu dispositivo, buscar alguna predicación. Seguro, si es de la palabra, te va a edificar, siempre te va a alimentar al espíritu, pero no hay nada como saber que estás conectado con otras personas, que es lo que hace una iglesia. No es sentarte y escuchar un mensaje, es la conexión que tienes con la gente a través del espíritu, y eso es lo que queremos ofrecerte. Repito, a través de las reuniones en domingo 11:1 de la mañana, y las reuniones en jueves a las 8:1 de la noche los jueves. Pero la segunda forma es que durante el mes de agosto, muy en especial, estamos ofreciendo células virtuales a las que tú te puedes conectar, células virtuales en las que nos puedes acompañar. Si no tienes una célula virtual a la que puedas reunirte, verte durante la semana, mándanos un mensaje aquí, y un equipo nos va a ayudar a dirigirte a la mejor manera. Dentro de todo el caos de las comunicaciones, habrá quien te contacta de volada, y habrá quienes no nos enteramos y no supimos dirigirte al lugar correcto. Te rogamos que nos disculpes, pero ya tenemos células funcionando, sucediendo virtualmente.
La semana pasada, el martes, la semana pasada, el día viernes, el sábado tuvieron otros. Y esta semana que viene, mañana unos tienen una célula virtual, el martes hay otra célula virtual. Entonces, el próximo viernes te animamos a que te conectes, porque la clave es esa. Y la diferencia es que en esas células virtuales tú vas a prender tu cámara, te recomendamos tener unos manos libres de esos de tu celular que traen un microfonito para que puedas comunicarte con las personas y se puedan saludar, que es algo que aquí no podemos hacer como quisiéramos, ¿sale? Entonces te vamos a animar bastante a que te mantengas conectado de esas dos maneras. Ya hemos comentado que seguimos aquí en Ciudad de México en semáforo naranja toda la semana de hoy 9 de agosto hasta el 16, por lo menos estamos en semáforo naranja, que implica todas estas restricciones y limitaciones que debemos tener. Si tú tienes necesidad de salir, te vamos a rogar, ponte un cubrebocas, lava bien tus manos, si puedes usar una careta de estas de plástico, excelente, si puedes usar lentes, excelente. Siempre va a ayudarte a ti, va a ayudar a las personas que te rodean, y seguimos orando por aquellos de ustedes que están enfermitos, seguimos orando por aquellos de ustedes que estamos batallando con cuestiones de trabajo, pero ánimo, hermanos, ánimo, Dios está con nosotros y bienvenidos para que sigamos aprendiendo. Te pongo aquí unas alabanzas. Recuerda que no es para llenar espacio, no tenemos mucho espacio ni mucho tiempo en estos lugares, pero el espacio que tenemos lo queremos dedicar para ti, y reconociendo a aquel que nos da la oportunidad de estar aquí. Siempre te vamos a animar a que presiones el botón compartir que está ahí al lado en tu dispositivo. Presiona compartir, eso nos va a ayudar a llegar a mucha más gente. Bienvenidos, nos da mucho gusto darles un abrazo virtual aquí en el pasillo. Pásenle al cafecito, prepárense por ahí con su desayuno, sus molletitos, su longaniza, su chorizo verde de Toluca, o no sé qué sea lo que estén desayunando hoy. Espero que lo disfruten con su familia, que estén bien chido, bien a gusto, y van a ver que vamos a aprender un montón el día de hoy. Muy buenas lecciones, ¿sale? Entonces aquí nos vemos en un momentito. Dios les bendiga, no se vayan, ahorita aquí les seguimos para estudiar la historia del rey Manasés, va a estar chido. Dios les bendiga. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Me quito el dolor. Soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Me quito el dolor. Soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía. Me sacó de mi prisión. Mis cadenas él rompió. Y las cosas han quedado atrás. Me echó libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy. Me echó libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy. Libre soy. Nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Me quito el dolor. Soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía. Me sacó de mi prisión. Mis cadenas él rompió. Las cosas han quedado atrás. Me echó libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy. Me echó libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy. Soy.
el precio ya fue pagado. He sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el precio ya fue pagado. Por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban él rompió, libre soy. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban él rompió, libre soy, libre soy. Gracias a Dios por la oportunidad de poder declarar que Él nos ha hecho libres. Bienvenidos, nos da mucho gusto, insisto, recibirles aquí. Gracias a todos ustedes que se conectan para hacer esto una comunidad, que eso es lo que intentamos. En la medida de lo posible mandamos saludos, a veces no lo podemos hacer, yo no tengo manera de ver todo lo que escriben aquí, pero hay un equipo ya ayudándonos para tratar de dirigir las diferentes peticiones de oración o las diferentes preguntas o alguna petición si usted no tiene una célula virtual para dirigirles. Entonces, con toda confianza ponga su comentario y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para sacar su comentario de entre toda la lista para dirigirlo a la respuesta o a lo que usted necesite. Solo ténganos paciencia. Bueno, miren, espero que con la situación que estamos viviendo ahora, usted pueda tener claro que definitivamente estamos en un tiempo muy parecido a los asedios que sucedían en los tiempos antiguos. Claro que en aquellos tiempos, en un asedio era una cosa terrible, las personas llegaban a los extremos y hemos estado aprendiendo acerca de ello. Entonces estamos en una serie ahora aquí en Senda de Vida que llamamos Lecciones de Confinamientos Antiguos. En un momento aquí te voy a poner para que tú la puedas ver, pero en esta serie que estamos estudiando ahora, lo que estamos intentando hacer es ver lecciones que provienen de asedios antiguos, ¿sale? Es decir, ocasiones en las que la gente tuvo que estar encerrada y cómo Dios tuvo que ver en ello y qué lecciones podemos sacar nosotros de una situación como esas. Entonces, hemos titulado a esta serie Lecciones de Confinamientos Antiguos. Ya vimos 2 temporadas, esta tercera temporada le llamamos Asedio al Corazón. Ya me he disculpado con ustedes por el nombre de telenovela chafa que tiene, pero bueno, ojalá no se te olvide que también los asedios, aparte de todo lo que ya aprendimos, tienen una intención de producir y lograr algo en el corazón de las personas. Por eso lo que estamos únicamente tratando de decirte es que estos tiempos de encierro son usados por Dios de una manera fuerte, de una manera poderosa, para enseñarnos cosas, para lograr cosas en nuestro espíritu. Entonces, quiero que sepas que en el mundo entero, a causa de esta situación que está sucediendo, que ha afectado a todo el mundo, hemos visto conversiones a Cristo, hemos gente venir a los pies de Cristo como no lo habíamos visto en mucho tiempo. Pero también hemos visto personas alejarse de la fe por cuanto sus reuniones públicas de las iglesias donde están, donde pertenecen, no se pueden realizar. Entonces, la afectación a la economía la vemos, la afectación a las relaciones la vemos, pero es muy, muy importante que tú pongas atención a el impacto espiritual de una pandemia como la que estamos nosotros pasando. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, ¿cómo usa Dios un tiempo de encierro? No sé cómo ha sido el tuyo, le llamamos Asedio al Corazón, ese es el título que le hemos dado, y estudiamos la semana pasada
la advertencia de un encierro en Deuteronomio 28, la verdad, excelente, excelente. Yo te recomiendo que vayas a buscar ese pasaje, que vayas a buscar la predi del domingo pasado y la aplicación del jueves pasado. No, no tiene nada que ver con que la hagamos nosotros. Es increíble lo que viene ahí en la palabra, porque Dios le advierte a la nación de Israel mucho antes de que ellos tuvieran un asedio, que ese asedio les podría venir, y prácticamente les da la posibilidad de escoger el asedio o escoger no tener un asedio, dependiendo de la conducta que tuvieran, ¿va? Bueno, estudiamos acerca del rey Ezequías en la temporada anterior. Aprendimos cómo Sennacherib, el rey de Asiria, lo ataca y le pone un sitio a la ciudad que le causa problemas muy serios. Pierden todas las demás ciudades de la zona de Israel y de Judá, pero la única ciudad que sobrevive este ataque de Sennacherib es la ciudad de Jerusalén, cuando es defendida milagrosamente por el Dios de Israel. Entonces, déjame ponerte en contexto antes, porque vamos a entrar a estudiar una historia que seguro te va a gustar bastante. Vamos a estudiar la historia del hijo de Ezequías, que se llama Manasés. Ahorita te voy a explicar. Pero para ponernos en contexto, te voy a pedir que mientras vamos entrando a la historia, que tú ya aprendiste que no le debes tener miedo a la historia, porque la historia se puede digerir, se puede masticar, ¿sale? No requiere ser un historiador, no requiere ser una persona súper fan de la historia para disfrutarla y sobre todo para aprender de ella. Entonces, hoy vas a aprender una cosa padrísima de la palabra de Dios, pero para ponernos en contexto, te voy a pedir que acá en tu subconsciente, en la parte de atrás de nuestra mente, podamos tener en cuenta esta pregunta. Y te la hago muy en serio. Si estás acompañado, no vayas a contestar esta pregunta en voz alta para no quemar a nadie, pero que tengas en tu mente cómo contestarías la pregunta que ves en la pantalla. ¿Conoces tú a alguna persona que tú consideras que ya no tiene remedio? Trae a tu mente a alguien. Puede ser que le conozcas directamente, puede ser que a lo mejor estás sentada o sentado ahí al lado tuyo, espero que no, pero puede ser que sea algún familiar, ¿verdad? El primo que llamamos la oveja negra, puede ser que sea un vecino que lo conoces desde hace 15 años y es un vecino que va para abajo, para abajo, para abajo y cada vez está peor. O puede ser que tú te refieras a, cuando hablamos de esta pregunta, a algún personaje de la historia, alguna persona que en un contexto quizás histórico o en un contexto de tipo, digamos, de películas o de la historia del crimen, tú considerarías que pudiera ser una persona que definitivamente en ese contexto no tiene remedio. Y no sé quién dirías tú que es. Pero a lo mejor algunas personas piensan en un asesino de estos que aplican un montón de violencia en los cárteles de la droga y pensamos, no, hombre, esas personas, no, o sea, ya no hay esperanza, esas personas no tienen remedio. Entonces, si yo te pusiera aquí la pregunta de otra manera, ¿qué contestarías aquí? Dirías, por ejemplo, Alejandro es un caso perdido. María es un caso perdido, Juan es un caso perdido. ¿A quiénes llamamos nosotros un caso perdido? Como personas que han caído tan bajo, que han hecho cosas tan graves, que consideramos nosotros que esas personas no tienen remedio, ¿sale? Ahora, ¿por qué te hago esa pregunta? ¿Qué no íbamos a hablar del rey Manasés? Pues precisamente por eso te hago la pregunta, porque vamos a aprender la historia de un hombre que vivió aproximadamente 700 años, para que no te pierdas, 700 años antes de Cristo. Fue el hijo de uno de los reyes más reconocidos dentro de la nación de Judá, de los israelitas, de los judíos. Su papá se llamó Ezequías. Y te lo voy a presentar ahora, te voy a dar el contexto de la historia. De nuevo, no te preocupes por los nombres y las fechas. Lo que interesa nada más es que lo que te pongo aquí es para que tú ubiques dónde estamos en la historia y que pues obviamente no nos vayamos a perder, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. El pasaje principal que tú y yo vamos a estudiar es Segunda de Crónicas 33. Son pasajes paralelos a Segunda de Reyes 21. O sea, puedes encontrar la historia en ambos lugares, pero la que vamos a usar es la Segunda de Crónicas 33. Entonces, la lección de hoy de historia viene de la Biblia, ¿sale? Súper importante. Nuestro personaje principal del episodio de hoy, del capítulo de hoy, de la tercera temporada de Antiguos Confinamientos, se llama Manasés, ¿sale?
Así, Manasés, y muy interesantemente, fue hijo de Ezequías. Ahora, para que te ubiques y te acuerdes, Ezequías fue un rey chido, un rey bueno, aprobado por Dios, que cuando entra al reino hace toda una reforma de la nación. Estaba llena de idolatría la nación, habían abandonado el templo, habían metido al dios Baal, a Moloch, a Astarot, a Sera, para hacer sacrificios a los demonios. Toda la nación había abandonado al Dios verdadero. Y Ezequías fue usado por Dios para traer a la nación de vuelta a los pies del Señor, y a través de ese arrepentimiento, de ese volverse a Dios, es que Dios los salva a Ezequías milagrosamente, enviando un ángel que extermina, dice el texto, 185,000 soldados de los asirios en aquella segunda temporada. Te invito a que la veas si no la has checado. Ahora, ojo con esto que te voy a empezar a explicar acá. Los reyes en aquellos tiempos tenían algo que se llama corregencia. ¿Qué es eso? Que el papá es rey, pero al mismo tiempo el hijo está empezando a tomar el reino, y son dos reyes al mismo tiempo porque es papá e hijo, ¿sale? Pero lo interesante a saber aquí es que échenle cuentas por ahí, échenle pluma y díganme cuántos años reinó Manasés en Jerusalén, porque su reinado fue del 696 al 642. Unos ponen 697, no te preocupes, pero vas a notar que es un reinado bastante choncho, bastante grande. Entonces, Manasés fue rey de Israel durante más de 50 años. Ahorita vas a ver la idea, ¿ok? Ahora, lo interesante es que en el reinado de Manasés vemos a 3 reyes asirios cambiar el reino. Acuérdate que Sennacherib fue el rey que atacó a Ezequías, ¿sale? Algo interesante que sucede es que, si te acuerdas, en el 701 quiere invadir Jerusalén, no puede porque Dios se lo prohíbe, y mira, 12 años después ataca a Babilonia y la destruye. Es nada más un dato muy importante que hay que mantener en cuenta. Luego, muy interesante, el profeta que rifaba en el tiempo del rey Ezequías y del rey Manasés fue el profeta Isaías. Pero en el año 681 muere el profeta Isaías. Ahora, ¿cómo muere el profeta Isaías? Ahorita te voy a contar, ¿sale? No viene este registro, esta parte en la escritura, pero lo obtenemos de otros lugares de la historia, de la tradición, que también tiene valor histórico. Entonces, para que no te pierdas, en el 701 sucede aquel milagro del ángel liberando a Ezequías del ataque del rey Sennacherib cuando extermina al ejército asirio, ¿sale? Pasan ahí, si te fijas, 5 años y entra al reinado Manasés, ¿sale? 5 años después de ese milagro comienza a reinar Manasés. Ojo con eso, es un detalle importante. En el 681, o sea, aquí 15 años después de que comienza a reinar Manasés, muere el profeta Isaías. Entonces, chécate, hay un milagro, 5 años después, 6 años después, comienza a reinar Manasés. Luego, 15 años después, se muere el profeta Isaías. Ahora, ¿cómo muere? Ahorita te voy a contar. Muy interesante. Pero es en este periodo de tiempo, observa en el 680, que empieza a reinar Esaradón, que es rey de Asiria. ¿Quién es Esaradón? Es hijo de Sennacherib. Y algunos de ustedes ya se acuerdan que a Sennacherib lo mataron 2 de sus hijos cuando estaba adorando a su Dios en el templo. Bueno, quien toma el reinado es Esaradón. Reina del 680 al 668 y luego toma el reinado Asurbanipal. No tienen que aprenderse estos nombres, no se preocupen, solo que sepan que tenemos al rey Manasés reinando en Jerusalén, cuando en Asiria, que es el imperio más grande de su tiempo, pasan 3 reyes. Pasa Sennacherib, luego toma el reinado de Saradón, aquí está la selfie de Saradón, y Asurbanipal, que aquí está el Facebook de Asurbanipal, ¿sale? Estos reyes, muy interesante, es Saradón, este que te pongo aquí, reinó del 680 al 668, y Manasés tiene una tragedia en ese periodo de tiempo. Ahorita te voy a decir cuál es la tragedia que le pasa a Manasés y qué hizo para que le sucediera esa tragedia, ¿va? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, no te hagas bolas aquí, no te hagas pelotas, es muy sencillo. Tenemos al rey Manasés
Y en su tiempo hay 3 reyes que pasan en Asiria. En su tiempo se muere el rey, el profeta Isaías, que era el hombre que hablaba la palabra de Dios a las naciones y al pueblo de Israel. Y ya no lo tenemos. En el 681 muere Isaías y luego algo le pasa al rey Manasés en ese mismo tiempo exactamente, que es cuando Esaradón empieza a reinar. Ok, ahora vamos a conocer quién es este tipo llamado el rey Manasés. Este es el contexto de nuestra historia, pero vamos a ver la vida de Manasés a través de 4 o 5 etapas sencillas, ¿va? Lo primero que vamos a tratar de entender es cómo creció este tipo, o sea, quién es Manasés, cómo es que llegó a reinar tan largo tiempo. Él tiene el récord del reino más largo en toda la nación de Judá, ¿sale? 55 años reinando. ¿Cómo fue? O sea, ¿y quién es? Si es hijo de Ezequías, lo que vamos a empezar estudiando es cuál es la herencia que recibe Manasés. No me refiero nada más a la herencia del reino, cuántos escudos o cuánto oro le dieron, sino cómo creció este muchacho y de manera que al recibir esta educación de su papá, pues cómo termina, ¿no? Esa es una pregunta interesante. A ver, entonces, la pregunta que queremos hacer es ¿cuál fue el legado o el ejemplo que recibió Manasés de su padre? Si ustedes estuvieron en la temporada anterior, ya se lo saben, porque recordarán que Ezequías fue un rey que quiso honrar a Dios, que quiso hacer lo correcto. Entonces Manasés es hijo del rey Ezequías, o sea, tuvo un papi bien chido, bien buena onda, que sí quería seguir a Dios, que tuvo sus errores, que la regó en muchas cosas, pero aquí vemos una lección de una vez muy interesante, porque observa que es como hijo del rey Ezequías, ¿cuál es el legado que le toca? Pues sucede que Manasés crece viendo esta revolución, esta reforma que su papá lleva a cabo en su nación, ¿sale? Vio la reforma, o sea, Manasés le tocó ver muy probablemente a los ídolos paganos que habían sido introducidos a la tierra y luego cómo Dios usa al rey Ezequías para quitar esos ídolos y va viendo a la nación regresar a Cristo, regresar a Dios, ¿verdad? Regresar al Señor, empezar a ser fieles al Señor. Creció aquí con un buen ejemplo, ¿sale? Y esto es una cosa muy importante. Todos aquellos de nosotros que somos papaces y mamaces, todos aquellos de ustedes que tienen autoridad, que son abuelos, que son un tío, una tía que tienen autoridad sobre otras personas. Si tú eres maestra o maestro, eres líder de célula, por supuesto, eres líder de discipulado o seguimiento. Esto es importante. Hay un buen ejemplo que recibe Manasés de su papá. Y algo muy importante, Manasés pudo haber sido sacrificado en los brazos de los dioses, de los ídolos, del dios Baal, si Ezequías hubiera seguido el ejemplo de su padre y de su abuelo. El padre de Ezequías, o sea, el abuelo de Manasés, fue un rey idólatra. El bisabuelo de Manasés fue un rey idólatra. El tatarabuelo de Manasés fue un rey idólatra. Entonces tenemos generaciones de idolatría que las rompe Ezequías. Y si Ezequías no hubiera roto esas tradiciones paganas y no se hubiera vuelto al Dios del cielo, Manasés no hubiera crecido, ¿sale? Sabemos por la historia, esto es histórico, ahí lo dice la Biblia, pero hay evidencia arqueológica, histórica, que los sacrificios de niños a Baal se daban durante el transcurso del primer año de vida. Nada más imagínese eso usted, los sacrificios a Baal. Hoy se están haciendo de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué más tenemos de Manasés? Bueno, no fue pasado por el fuego. ¿Por qué no fue pasado por el fuego? Porque su padre adoraba al Dios del cielo y por eso su padre no hizo eso. Pero aparte, tenemos a Manasés escuchando la palabra de Dios cuando Dios le habló a su padre, y durante 15 años de su reinado, el profeta Isaías siguió hablando fuerte la palabra de Dios. Fuerte. Y debe saber que no era el único profeta. Vio además que Dios sanó a su papá. No sé si se acuerdan que el rey Ezequías fue herido de una enfermedad de muerte y le dijeron: te quedan pocos días, pon en orden las cosas de tu casa porque te vas a morir. El rey Ezequías se humilla delante de Dios, le pide a Dios más tiempo y el Señor, interesantemente, le regala 15 años más.
Y Manasés vio esa sanidad que Dios trajo a su padre, añadiéndole 15 años de vida. Manasés vivió la liberación y el milagro de Dios para salvar a la nación del rey de Asiria. O sea, él era probablemente un niño, un adolescente, cuando sucede aquel milagro del ángel exterminando al ejército que estaba acampado afuera de las murallas de su ciudad. Y Manasés lo vio con sus propios ojos, escuchó la palabra de Dios con sus orejitas, aprendió y vio con el ejemplo de su padre. O sea, el legado que recibe Manasés es un legado envidiable. Este chavo nació en una familia de ejemplo. No nació en una familia de esas todas destrozadas como las de muchos de nosotros, ¿no? Él nació en una familia ejemplo, en una familia que tú y yo hubiéramos querido la mayoría de nosotros nacer. Te pongo aquí el Salmo 78 porque es un salmo que vivió Ezequías, el papá de Manasés, hacia su familia. Solo te lo voy a leer. Pueblo mío, dice el Salmo 78. Por cierto, este lo leen los papás cuando dedican a sus hijos. Se comprometen a enseñar a sus hijos en los caminos del Señor. Leen el Salmo 78 del 1 al 8. Dice así: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron, dice el texto aquí, ¿sale? Nuestros padres, perdón, estoy tapando aquí, nuestros padres nos las contaron, ya sabemos de esas cosas, pero nuestros hijos deben conocerlas, por eso las repetimos. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Entonces observa, tenemos aquí 4 generaciones mencionadas a través de las cuales se debe pasar el conocimiento de Dios. No lo hizo el bisabuelo de Manasés, no lo hizo el abuelo de Manasés, pero sí lo hizo el padre de Manasés, Ezequías. Y ahora tenemos a Manasés en esta postura, ¿verdad? Que nos instruyeran a nosotros. Y luego habla de una más, las generaciones futuras, verso 7. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. O sea, Manasés podría decir de carne viva el Salmo 78, porque su padre le enseñó a temer a Dios, sacó los ídolos de la nación de Israel. ¿Sale? Entonces, ahí está la herencia que recibe Manasés. Pausa. ¿Sale? Si tú pudieras describir en una palabra el legado que te dieron tus padres, ¿cómo lo describirías? ¿Un buen legado de temer a Dios, de enseñar a Dios? ¿O recibiste un mal legado? ¿Te enseñaron a ponerle veladoras a los ídolos? ¿O te enseñaron a confiar en el dinero? ¿O te enseñaron a maltratar a la mujer o a maltratar al hombre? ¿Te enseñaron fidelidad o te enseñaron infidelidad? ¿Te enseñaron traición? ¿Te modelaron generosidad? ¡Ay! Es todo un tema, ¿cierto? Pero lo que quiero pedirte que pienses es, ¿cuál fue el legado que tú recibiste? ¿Sale? ¿Cómo lo describirías en una palabra? Ok, segunda pregunta. ¿Cuál es el legado que estás dejando? ¿O cuál es el legado que dejarías? Muy interesante, ¿ok? Nada más guárdalo por ahí en el cajoncito de la conciencia para que lo estemos masticando en la semana. Ahora, chido, ya está. Vamos a regresar al episodio de novela de Manasés. ¿Qué onda con este tipo? Bueno, sucede que Manasés tiene un legado y una herencia envidiables. Un ejemplo de papá, ¿sale? ¿Cuál es la decisión que toma Manasés? Ya vimos su herencia, su legado, ahora vamos a ver la decisión. Bueno, Manasés decide, fíjate, es una decisión, ¿sale? Decide Manasés ignorar el legado de su padre y abandona al Dios verdadero.
Vamos a ver el texto. Métete al texto en tu Biblia, abre tu Biblia, te recomiendo, busca tu Biblia de papel y ábrela, te lo recomiendo para que tú lo leas. Aquí está en la pantalla, pero nunca es lo mismo, ¿sale? Déjame quitarles aquí rapidito, a ver si puedo, un segundito. Les voy a quitar para que puedan ver completa la pantalla. Ahí está. Dice 2 Crónicas 33, 1 al 9. De 12 años era Manasés, aquí lo tienes, empezó chavito como corregente con su papá. Por eso ves estos reinados tan pequeñitos, ¿verdad? De niños prácticamente, porque empezaron a darle introducción al reino y a tomar el reinado desde muy, muy chavito. Bueno, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y mira, 55 años reinó en Jerusalén. Como te comento, este es el reinado más largo que ha tenido cualquier rey de Israel. Pero, aquí está lo triste, pero, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Así como que, espérate, ¿qué? O sea, si tu papá le costó la vida y le costó la vida a mucha gente, costó mucha sangre regresar a la nación, al Dios verdadero, cuando Manasés toma el trono, regresa, apostata, abandona el Dios. Eso es lo que dice el texto. Porque, ¿qué hizo? Fíjate bien, aquí empieza una lista horrible. Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Déjame explicarte esto. Esto es parecido a una persona que vas y le dices, no, encomiéndate a fulanito y va y lo hace. No, pon 4 veladoras y las pone. No, mira, píntate de no sé qué y ponte. En el que se tiene tal temor de lo sobrenatural y lo supersticioso que se quiere adorar y quedar bien con todo mundo. Esta imagen que te puse aquí en la pantalla es la imagen de Acera o Aserá o Astarot. Debo decirte que es un rollo con los nombres de los dioses paganos en las culturas antiguas, porque esta misma diosa la adoptaban después los sumerios y le cambiaban el nombre y luego la traían a Grecia y le cambiaban el nombre. Esto es para aquellos de ustedes que les gusta estudiar la Biblia, paréntesis, esta es la religión de Babilonia, que empezó con Nimrod y va a terminar hasta en el anticristo siendo utilizada por allá, pero ese es tema de otra temporada, ¿verdad? Algún día. El punto es que esta es la diosa que se llama aquí Acera, ¿sale? O Aserá, no se ve claro ahí, pero bueno, esa es la imagen. Dice también, edificó también altares en la casa de Jehová. Y luego el autor nos da un recordatorio de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. O sea, allí es el lugar santo para el único Dios verdadero. Y este rey Manasés mete ídolos dentro del templo. ¿Qué más? Dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Ahora, me disculpo, papitos, si están sus niños con ustedes, déjenme nada más explicar aquí de forma rápida, voy a borrar esto. Esta imagen que estás viendo aquí, probablemente se las pongo quizás más clara acá de este lado, a ver si está, permítame. Esa imagen que tú ves ahí es la imagen de un Baal o del dios Baal, y lo que estás viendo es un grabado, una representación típica de lo que eran estos sacrificios que se efectuaban a Baal. Y creo que puedes ver claramente la imagen del sacerdote que está allí, lo que tiene en la mano. Y ves aquí a músicos que tienen trompetas, ¿verdad? Y gente aquí que está ofreciendo con libaciones, con incienso. Y aquí ves fuego que se colocaba en esta sección aquí. Aquí se colocaba fuego. Esto que está aquí se ponía al rojo vivo y luego, por supuesto, ahí de una forma terrible era depositado el sacrificio. Y los historiadores nos dicen que la música y los gritos que hacían cuando ofrecían y pasaban a los niños por el fuego era para ahogar los gritos del niño, del sacrificio. Entonces, una cosa terrible. Manasés regresó a todo esto. Entonces, 2 Crónicas 33 nos dice todo lo que este rey hizo, pero fíjate hasta qué grado llegó,
Vamos a leer el versículo 6, perdón. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. O sea, lo que no le hicieron a él sí lo hizo con sus hijos. Ofreció sacrificios a los dioses paganos, quemó a su propio hijo en un altar para tratar de obtener la protección de esos dioses. Metió a la diosa Astarota dentro del templo, pero no termina allí. Fíjate lo que hizo este rey Manasés. Observaba los tiempos. ¿Qué significa eso? Eso que se conoce hoy como los horóscopos. ¿Qué dice el planeta tal sobre mi horóscopo? ¿Qué más hacía? Miraba en agüeros. ¿Qué significan los agüeros? Sería el equivalente moderno a que te lean el café, a que te avienten el tarot, a que el péndulo, todas esas prácticas de brujería. En aquellos tiempos abrían el vientre de un corderito y leían el hígado. Los sacerdotes paganos, así, leían el hígado. Depende cómo venía el hígado del corderito, indicaba ciertas cosas, ¿no? ¿Qué más? Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Era tal este rollo aquí, el grado de esto, que el texto dice, miren cómo dice el texto, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. En México decimos, te pasas, ¿verdad? Se pasó, se pasó de la raya. Hizo cosas que no vio hacer a su padre, que ni siquiera el abuelo perverso había hecho y ni el bisabuelo malvado había hecho. Manasés se los llevó de corbata a todos. Fue el peor, uno de los peores reyes de Israel. No solo metió la idolatría, sino que este hombre no solo se mantiene adorando a los dioses paganos en lo que se cree que es bueno o no. No, se fue a lo peor, a brujería, adivinación, necromancia. Se fue a lo que Dios abominaba. Esto es un aspecto satánico, lo que ves aquí, que está haciendo este rey. No termina todavía la descripción. Vamos a leer la descripción que nos da el cronista. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Él mismo la forja y la mete al templo y dice, este es el Dios verdadero. Y el cronista nos recuerda, Dios había dicho a David y a Salomón, en esta casa y en Jerusalén, en la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición, no los voy a sacar de aquí, a condición, ¿se acuerda? El primer capítulo, una advertencia de un asedio, ahí está, condicional, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Bueno, entonces, ¿qué me dices, cronista? ¿Qué terminó haciendo este señor? Bueno, dice, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, yo fracaso muchas veces, hermanos, amigos, en explicar las cosas. No las puedo explicar bien. Pero aquí el autor nos está diciendo que no solamente sobrepasó en maldad al abuelo y al bisabuelo, no solamente hizo algo que nadie había hecho, es más, hizo cosas peores que las naciones que los rodeaban. Ni los paganos hacían las cosas que Manasés había hecho. Llegó a un extremo que uno piensa, ¿cómo es posible, no? Conociendo a Dios, sabiendo de la verdad de la palabra, teniendo al profeta, teniendo un ejemplo en su padre, habiendo crecido adorando al Dios verdadero, probablemente acompañaba a su padre a adorar al Dios del cielo, al único que existe, vio milagros, escuchó la palabra de Dios y se vuelve con todo, o sea, con furia en contra del Dios verdadero. Esa es la decisión que toma Manasés. Mete ídolos a la casa. O sea, lo que tenemos aquí es una rebeldía tal. Aquí tienes otra imagen de lo que ya te explicaba, un poco más clara. Aquí ves a los músicos, ¿verdad? En este elemento que ya te comentaba, ves al sacerdote ofreciendo en sacrificio. Aquí se ponía el fuego y estos brazos aquí, se cree que la estatua era de bronce, se ponían al rojo vivo y se hacía todo este gritadero. Alcanzan a ver en el fondo a las mujeres gritando ahí, la algarabía, el barullo, porque está ofreciendo un sacrificio que se hacía para apagar, ahogar los gritos del niño. O sea, este tipo se pasó, ¿no?
se pasó de la raya. Hay un sentido en el que podríamos resumir la idea así. Manasés abrió de nuevo posibilidades del pecado que habían sido ya quitadas con anterioridad. Atención, cristianos que están aquí oyendo esto. A veces Dios te libra del tabaco y es una lucha que tienes por 2 años y vas y la riegas en un día que te pones triste y vuelves a abrir esa puerta que había costado mucho tiempo ser limpio de eso, ¿no? Dios te libró de la adicción a la pornografía y andas ahí pues mal, solo un día y pum, vas y abres otra vez esa puerta. O sea, Manasés hizo eso. Manasés regresó los lugares altos que su padre había derribado y que costó mucho tiempo, ¿sale? Y aquí Manasés abre posibilidades de pecado que ya habían sido cerradas tiempo atrás. Es muy parecido a aquella persona que regresa con el ex maltratador, ¿no? O con la ex maltratadora o abusadora. Te dan ganas de arrancarte los cabellos y decir, ¿qué no entiendes? ¿Qué no comprendes? Esos ídolos trajeron muerte a la nación, trajeron un ejército que iba a devastar y Dios los libró por el arrepentimiento, por el corazón que tuvo Ezequías, y aquí está Manasés probando de nuevo, ¿no? Es así como que, como decimos, como dice Primera de Alex 1:1, chale, ¿no? Dices tú, ¿cómo es posible, no? Pero sí, así es el grado de necedad al que todos podemos llegar. ¿Qué más hace? Profana el templo de Dios, ¿sale? Mete una imagen, como ya dijimos, llegó a extremos que ningún otro en 3 generaciones para arriba habían llegado. Probablemente el único parecido a él es Acab, que era rey del norte. Su esposa se llamaba Jezabel. Ahí para aquellos de ustedes que han estudiado la historia de la Biblia saben quiénes eran este par. Eran terribles. Pero Manasés, a él les estaba llegando en el sur, ¿verdad? Fue peor que las naciones vecinas. Este hombre fue responsable. Aquí está lo interesante. Tenemos indicaciones en la historia, en la tradición, que allá en el 681, cuando Isaías muere, ¿sabes quién? Tenemos información bastante confiable que lo mató. Manasés mismo. No tenemos todos los detalles, pero ¿sabes qué dice la tradición? Que puso Manasés, imagínate el profeta estar hablando fuerte contra el pecado de la nación. Lo puso entre 2 maderos al profeta Isaías, puso un madero grande aquí, el profeta Isaías y otro madero, imagínate un sándwich, y lo aserró por la mitad, de la cabeza hacia abajo. A eso se refiere aquellos de ustedes que han leído en Hebreos 11 que por la fe algunos fueron aserrados. Se refiere a esa tradición entre los judíos de cómo murió el profeta Isaías. Murió muy probablemente aserrado, cortado a la mitad por el rey Manasés. Entonces, ¿a qué grados llegó este tipo? Pasó a sus propios hijos por el fuego. En ellos, esos tiempos, en esa forma de pensar del sacrificio pagano, el sacrificio tiene el valor dependiendo, el valor que se hace el sacrificio es el efecto que se tiene. Entonces, si tú sacrificas al hijo de un esclavo, eso vale el sacrificio, pero si sacrificas al hijo del rey, wow, la idea es que tiene un valor muy importante. Y ese principio sigue siendo efectivo creyéndose en la brujería y todo ello, ¿no? Pasó a sus hijos por el fuego y llegó al grado de impulsar a otra gente, a toda la nación, al pecado. Porque te recuerdo aquí, te leo lo que acabamos de ver aquí atrás. Dice, hizo extraviarse a Judá. ¿Lo ves? ¿Lo pueden ver aquí? Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Algo que su padre ya había trabajado, ¿verdad? Ya había trabajado con fuerza para poder corregir toda esa situación. Manasés lo lleva de regreso. O sea, estoy intentando explicar que lo que Manasés hizo fue en realidad lo peor. Este es un tipo que en esta situación es lo peor. No sé en tu caso, ¿verdad? ¿Qué series veas o qué cosas te gusten? Pero imagínate que este es el Palpatine, ¿sale? Para aquellos que me entienden, este es el Palpatine, este es el peor, es la Azula, ¿sale? Es el que dices tú, ¡ay, qué malotote es!, ¿no? Es Saurón, para aquellos de ustedes que les gustan estas series, es el peor, es el que dices, ¿cómo? Si ese es el malo de la película, no hay manera de que esa persona se vaya a redimir en la historia, ¿no? O vaya a sacar algo bueno.
¿Te imaginas hablar de que Palpatine se hace chido y se va con la fuerza buena y se hace Jedi y ayuda? No, hombre. O decir que Azula le ayuda, ¿verdad? Ahí al Avatar. Pues no, o sea, eso no pasa. Para aquellos de ustedes que les gusta la historia, es como si estuviéramos hablando de Hitler. Y yo te preguntara si Hitler tenía remedio. O te preguntara si Pol Pot tuvo o tenía remedio. O Stalin con su terrible aniquilación de millones de personas, Lenin, tenían remedio. Muchos de nosotros decimos, no, esa gente ya no tenía remedio, ¿no? Están más allá de la situación, ¿verdad? Sí, podríamos decir que son personas que en la historia, o sea, de aquello que estamos hablando, pues ellos son los malos, ¿no? Pensar que esa persona en alguna manera va a tener una corrección, un cambio, va a salir bien librado de la historia, pues es no entender la historia, ¿no? Ya así como decir, ya no tienes remedio, ¿no? Tú estás más allá de la salvación. No sé, entonces, me regreso a la pregunta número 1 que les hice. Cuando comenzamos el episodio, te pregunté, ¿qué persona conoces que tú dirías que no tiene remedio? ¿Qué persona conoces? La otra forma de hacer la pregunta es, ¿sabes qué? Esa persona ya está perdido, esa persona no, ya, o sea, no hay manera. ¿Te acuerdas la pregunta que hicimos al inicio, verdad? Es un caso perdido, decíamos. Es un caso perdido tal persona, ¿no? Ya no hay, ya se tronó esta cosa. Bueno, ahorita regresa. Entonces, la idea es ver y pensar entre nosotros aquí qué significa cuando nosotros estamos viendo los grados a los que puede llegar una persona de hacer lo malo, ¿no? De hacer cosas que están mal, de hacer y llegar a hacer cosas que para nosotros son impensables, ¿no? Y quizás le diríamos, ya no tienen remedio. Ahora, en el caso de Manasés, ya vimos su herencia y ya vimos su decisión. Ahora vamos a ver qué le pasó por eso que hizo, cuál fue la consecuencia de Manasés. Según el principio establecido en Deuteronomio 28, la desobediencia trae siempre va a traer consecuencias que nosotros mismos escogemos. Recuerda que Deuteronomio 28 dice, yo te pongo delante la maldición y la bendición, tú escoge. ¿Sale? La bendición, bendita será tu arteza de amasar, tu salida, tu entrada, tu vientre, tus vacas, tus bueyes, tus ovejas, tus riquezas. O quieres escoger la maldición, el cielo será como de bronce. ¿Qué escoges? Manasés escogió la maldición. ¿Sale? Las consecuencias vienen a corto plazo, a veces te pasan en el momento, a veces vienen a mediano plazo y otras veces a muy largo plazo. Conozco personas que están viviendo las consecuencias del pecado de su juventud y tienen 60, 70 años de edad, ¿verdad? Y las consecuencias están allí, porque así es. ¿Qué dice la palabra? El texto nos enseña así, mucha atención, ya vimos lo que hizo el rey Manasés. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, ¿sale? No es que Dios no les habló, mas ellos no escucharon. Dios les habló, Dios les llamó la atención, Dios quería que regresaran a él, pero el pueblo no escuchó. Y entonces aquí está la consecuencia. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Ándale, mira qué interesante. Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Sabes que hay en la parte histórica, cuando tú estás tratando de juntar la información, hay indicaciones de que cuando hacían esto los ejércitos asirios, literalmente, le ponían un garfio en la nariz, horadaban toda la parte de su nariz, no era un piercing hecho acá en un tattoo shop, no, era un garfio, era un anillo igualito al que se le ponía a los bueyes en el hocico. Horadaban a veces el labio y principalmente la parte de la nariz y le ponían, claro, lo llevaban esposado con grillos, pero le ponían aquí señalando que el rey que lo había tomado era muy poderoso. Entonces, fíjate, lo que tenemos aquí es una situación en la que Manasés está siendo llevado en cautiverio a Babilonia por el pecado que cometió.
No tenemos un asedio a la ciudad en este instante, pero tenemos al rey llevado en cautividad como esclavo a una nación donde, pues donde va a ser castigado por lo que hizo. Paréntesis es que si tú conoces a Dios y te metes al pecado, te va a llevar esclavizado así, estás atado con cadenas y Cristo te llamó para ser libre. Y cuando tú escoges meterte al pecado, tú solito te estás encadenando y te estás poniendo grilletes en la nariz, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí ves un grabado del cautiverio del rey Manasés, cuando lo toman los ejércitos de los asirios y se lo llevan. Es el rey, pero mira, lo tienen cautivo del 680 al 668, 12 años en cautiverio en Babilonia. Tenemos en este sentido una consecuencia del pecado del rey Manasés a nivel personal, pero también vamos a aprender, aquí es otro grabado del rey Manasés, cuando está ahí lo ven encadenado y todo ese asunto, ahí está su corona, ¿no? Es el rey Manasés, es el rey, pero está ahora cautivo 12 años. Se cree también que se llevaban a toda su cohorte, ¿sí? Al vicepresidente, a los hijos, a las esposas o concubinas, se llevan a todos y dejan un rey títere en su lugar. No tenemos información de qué rey fue, pero seguramente era un oficial asirio, era lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, fíjate qué interesante, tuvo una tragedia a nivel personal por su pecado, pero esa tragedia no llegó solamente al nivel personal. Esto es muy importante que lo aprendamos. El pecado de Manasés también, como siempre, va a terminar afectando a otros. Te puedo decir, pasar un tip. Cuando el enemigo te está invitando a pecar y te está diciendo que hagas esto, no pasa nada, al cabo es tantito, nomás una vez o lo que sea. El engaño principal ahí es que nada más es tú y tu vida, es tu vida. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, es tu cuerpo. Es una de las mentiras más grandes. El pecado que tú cometes, el pecado que yo cometo, afecta a un montón de personas. El pecado que tú cometes afecta, salpica, lastima a otra gente. Nunca el pecado es solamente individual. Lo comete un individuo. Un individuo decide ofender a Dios y traer consecuencias, pero las consecuencias nunca son para un solo individuo. Las consecuencias llegan a todos. La culpa no, pero las consecuencias sí. Y aquí está el ejemplo que te digo. ¿Qué nos cuenta 2 de Crónicas 33? Fíjate lo que pasa con el hijo de Manasés. El hijo de Manasés se llamó Amón. Fíjate lo que le pasa a Amón por el pecado de su padre. Dice, cuando comenzó a reinar, tenía 22 años. ¿Quién? Amón, el hijo de Manasés. Y luego dice, 2 años reinó en Jerusalén. A ver, espérate, su papá reinó 55 y tenemos a Amón reinando nada más 2. ¿Por qué? Fíjate lo que pasa. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. O sea, al hijo de Manasés lo asesinan en su propia casa, su propia corte. ¿Qué es esto? Es el efecto. Su hijo Amón vivió en idolatría. Su hijo Amón solo reina 2 años y es asesinado. O sea, lo que tenemos aquí es una situación tremendamente triste por la consecuencia del pecado del papá. ¿Qué decirles? Brothers, yo me canso de decirle a la gente que el pecado nunca es gratis. Nunca es gratis. Siempre hay una consecuencia. Cristo murió en la cruz para librarnos, perdonarnos. No tendremos condenación eterna, pero te apuesto que Manasés vivió toda su vida con una cicatriz en la nariz. Perdón, el verso sin esfuerzo. Vivió con una cicatriz en la nariz por su pecado. Tener el dolor probablemente de ver a su hijo morir, o que su hijo haya tenido un reinado tan raquítico de 2 años traicionado por su propia corte. No solamente vio la tragedia en su hijo Amón, sino que también, observen aquí, la misma nación de Israel fue afectada por el pecado de Manasés. Vas a aprender después, no te pierdas los capítulos que siguen de esta temporada de confinamientos antiguos, porque se dice en la Biblia que toda la nación
Ahora no solo el rey, toda la nación de Israel es enviada al cautiverio y al exilio por causa del pecado de Manasés. Así dice el texto. ¿Saben por qué Dios está castigando? Por el pecado de Manasés. Oh, híjole, o sea, pasan varias generaciones y todavía se siguen acordando del pecado de Manasés. Jerusalén es destruida. ¿Sabes a quién le echan la culpa de la destrucción de Jerusalén? A toda la nación, pero es por el pecado de Manasés. Chanfle, o sea, tú dices, qué bárbaro. Lo que tenemos aquí son consecuencias a nivel familiar, a nivel de la corte, a nivel de los hijos y a nivel nacional, porque así es el pecado. El pecado afecta. Entonces, miren, aquí llegamos a la mitad de la historia. ¿Se acuerdan aquellos de ustedes que ya tienen mi edad cuando iban al cine hace años y había intermedio? Y se paraba la película, no sé si lo crean los demás, pero se paraba la película e ibas y comprabas palomitas. Bueno, era para eso el intermedio. Pero es impensable pensar que una película tuviera intermedio. Pero aquí llegamos al intermedio. Porque este tipo toca a fondo. Estaba buscando ejemplos de la gente más mala que ustedes y yo pudiéramos conocer. Y lo único que se me ocurre es pensar en aquellos famosos narcos satánicos. Aquí no lejos de donde se encuentra nuestro auditorio, encontraron sacrificios con cráneos humanos y huesos humanos en una vivienda de gente que vende droga y que asesina. Y esa es la gente que pensaríamos nosotros que no tiene remedio. Ese es el malo de la sociedad, es el malo de la película, es el lacra, ¿verdad? Ese es el feo. Pero aquí está lo increíble de la historia de Manasés. Manasés sí tuvo remedio. Dices, ¿qué? ¿Cómo? Si es el peor de los reyes de Judá, ¿cómo que tuvo remedio? Fíjate lo que hizo este hombre. Estando con una cadena aquí en la nariz y sus manos atadas con cadenas, probablemente sus mujeres violentadas, su nación destruida, humillado en Babilonia, este tipo, miren qué impresionante, hace lo que vio hacer a su padre. Papitos, ese ejemplo bueno que das no se queda en vacío. Si diste genuinamente un buen ejemplo, aunque tus hijos se vayan lejos, el ejemplo queda ahí. No es garantía que tus hijos van a tomar una decisión correcta, pero el ejemplo es el ejemplo y el ejemplo vale. Y Ezequías le dio ejemplo a Manasés, y aunque Manasés se volteó en contra de Dios, cuando tocó fondo, se volvió a Dios. Miren el remedio de Manasés. Sí tuvo remedio. ¿Qué nos dice el texto? Estoy leyéndote el mismo pasaje, 2 Crónicas 33, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, el rey Manasés, el mismo rey malvadote que pasó a sus hijos por fuego y fue llevado cautivo a Babilonia, oró a Jehová. Vean esto nada más. Vean esto nada más. Oró a Jehová, su Dios, muy, muy, muy importante, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¡Wow! O sea, wow, me frustro de no poder expresar, ¿no? Este hombre está haciendo lo único que le podía salvar la vida. Lo único que podría darle un remedio a la situación, y le da el clavo. Le da el clavo. ¿Por qué? Porque sabía lo que tenía que hacer. Oyó al profeta Isaías 15 años, luego lo mata, ¿verdad? Recibe buen ejemplo de su padre, que vive en contra de ese ejemplo, pero cuando estaba en el fondo, hizo lo correcto. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y miren qué Dios tan misericordioso. Dice aquí el texto, y habiendo orado a él, fue atendido. Miren nada más, hasta algunos de nosotros se nos puede hacer como que, oye, esto es injusto, ¿no? Miren nada más qué dice el texto, hermanos. Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahora, algunos de nosotros pensamos, no se vale, ¿no? No se vale, eso no es justo. Pensamos, qué chiste toda la maldad que hizo y la muerte que causó y llevó a la nación a la ruina espiritual. Y cuando se arrepiente, Dios lo escucha y 12 años después, pagó caro, ¿verdad? Lo regresa
a su reino. O sea, lo libra de la cautividad. Acuérdate que aquí lo que tenemos es el elemento valiosísimo, súper importante del arrepentimiento. Entonces, la historia del rey Manasés, muchachos, es más una historia que resalta por el arrepentimiento que por las barbaridades que hizo este hombre. Porque las barbaridades que hizo realmente, dice, sobrepasó a todas las naciones paganas. Nadie hizo más mal que él. Pero es impresionante pensar que Manasés, cuando se arrepiente, vemos al Dios del cielo reaccionando siempre de esta forma como solo Dios reacciona ante el arrepentimiento de una persona. Déjeme decirle, bíblicamente, ninguna persona viva es una persona que no tiene remedio. Nadie. No existe una persona en este mundo que esté viva que no tenga remedio. Cristo Jesús vino a morir en una cruz para ofrecer el remedio, que es el perdón de nuestros pecados. Ese perdón requiere que haya arrepentimiento. Si no tenemos arrepentimiento, no viene lo demás. Entonces, el arrepentimiento de Manasés es lo que le salva la vida y es la respuesta a cómo este tipo le hizo para reinar 55 años en Jerusalén. ¿Sale? Ahora, podríamos hablar tú y yo, la verdad, aquí hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, del arrepentimiento. Pero quiero usar dos pasajes de la Escritura que nos explican qué es el arrepentimiento para que no nos vayamos a hacer bolas, que no nos vayamos a hacer pelotas, porque he conocido gente que dice que está arrepentida y no lo está. Y he conocido gente que ya se arrepintieron y creen que no lo han hecho porque tienen culpa o que tienen recuerdos o tienen memorias. ¿Sale? Bíblicamente, ¿qué es el arrepentimiento? Te muestro dos pasajes. Mateo 21, vamos a usar este pasaje para explicar bíblicamente qué es el arrepentimiento. Jesús, hablando a la gente, les cuenta esta historia. Pero ¿qué os parece? Aquí viene la historia. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. ¿Listo? Ve a trabajar en mi viña. Verso 29. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, ¿ya vieron qué dice aquí? Arrepentido fue. Muy claro. Ve a trabajar a mi viña. Nel, no quiero ir, no voy a ir. Y algo pasa allá. Ya el papá no le habla, pero algo pasa en el corazón de ese chavo allá, que arrepentido se da la vuelta y va a trabajar a la viña de su papá. No es complicado. Acercándose al otro, el papá se acerca al segundo hijo, le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo: sí, señor, voy. ¿Sale? Y no fue. No fue. Pero dijo que sí, pero no fue. El otro dijo que no, pero sí fue. Entonces la pregunta es, aquí está ay, sigo aplastando el botón equivocado, aquí estoy muy acelerado. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Usted podría contestar eso. ¿Cuál en realidad hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que no y fue? ¿O el que dijo que sí y que no fue? Miren qué sabiduría hay aquí, muy interesante. Dijeron ellos, el primero, pues claro, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Pum! ¿No? Les está dando un gancho al hígado aquí a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas decían sí, padre, pero no hacían lo que el padre quería. Entonces Jesús está diciendo, pues bueno, si ustedes creen que aquel que dijo que no, pero luego arrepentido fue, es el que hizo la voluntad de su padre, de cierto les digo que los publicanos, que eran los considerados sin remedio, estos que ves aquí, eran los que la sociedad de ese tiempo consideraba los sin remedio. Los publicanos, las rameras. Jesús dice, ellos van delante de ustedes, les van ganando para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es gente que se arrepiente. Se arrepiente. Va en una dirección, da media vuelta y se arrepiente. Otro pasaje que quiero mostrarte, súper importante, Hechos 26:20. Podrías escoger muchos pasajes que hablan del arrepentimiento, pero aquí escogimos estos. Hechos 26,
¿Qué dice el apóstol Pablo defendiendo la fe ante Agripa, un procónsul? Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. De una manera muy sencillita, tú podrías ver que aquí tenemos dos partes muy sencillas. La primera, ¿qué es arrepentirse? Se convirtiesen a Dios. Entonces es volver a Dios o ir a Dios. Segunda, ¿cuál es? Hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Sale? Obras dignas. Aquí ahorita lo desmenuzamos para que lo entiendas mejor. ¿Va? Vamos a ponerlo de este lado, si te parece. Sí tuvo remedio porque Manasés se arrepintió. ¿Qué es el arrepentimiento? Primer factor sumamente importante. Atención aquí, por favor, baje tantito su torta de tamal y póngame atención porque voy a explicar algo que nos puede salvar la vida. El primer elemento del arrepentimiento es volver el corazón hacia Dios con intencionalidad. Déjame explicar esto de volada, ¿sale? A ver si aquí nos puede ayudar un poquito. ¿Qué será? Sí, la pantalla, déjame ponerla aquí. Vamos a pensar que yo voy caminando al sur, ¿sale? Y en tu pantalla, para mí, donde estoy ahorita, este es el sur. Y entonces, ir al sur es hacer algo malo. Es desobedecer a Dios. Es guardar rencor, es ser egoísta, es ser una persona traicionera, ser una persona mentirosa, ser alguien que odia a los demás, que no ama, que no perdona. Pecado. La Biblia lo define, no yo. La Biblia define el pecado y yo estoy caminando hacia el sur. Muchas personas dicen o piensan que arrepentirse es cuando vas caminando al sur y te detienes y dices, ¡ay! Ya no debo hacer esto. Pero sigues viendo al sur. Qué mal está lo que he hecho, pero sigues viendo al sur. Incluso algunos dicen que es caminar hacia el otro lado. No, hermano, tienes que caminar hacia el norte. Entonces, conozco gente que han estado caminando al sur, ¿no? Y dicen que se arrepienten, siguen viendo al sur, pero ahora caminan en reversa para el norte. ¿Sí me entiende el ejemplo? Siguen viendo al sur. Nada más que ahora ya no hacen esas cosas que están tan mal. Siguen caminando, siguen viendo al sur, pero ahora caminan para el norte. Oye, eso, o sea, andan siguiendo a Dios en reversa. Anhelando aquello, siguen extrañando aquello. ¿Por qué? Porque sencillamente no han dado la vuelta al norte. Ese volteamiento, perdóneme la palabra dominguera, del corazón, es la primera parte del arrepentimiento. Es un cambio de corazón, de pensar que eso está bien y que puedo hacerlo, ahora darme la vuelta y decir, no, eso está mal, pero implica ser intencional en ahora buscar a Dios. Entonces, por eso, amigos, muchachos, yo conozco personas que saben que está mal lo que han hecho, pero no han vuelto su corazón hacia Dios. Ay, ya no debo de andar saliéndome el viernes en la noche. Hoy ya no debo de andar viendo esas cosas. Está mal y se sienten de la patada, ¿no? Es más, ya quieren apagar la transmisión porque se sienten de la patada. Pues sí, pero no están buscando a Dios intencionalmente, que esa es la otra parte del arrepentimiento. ¿Sí? Es más, es una y la misma cosa. No hay arrepentimiento si tú sigues viendo al sur y caminas para el norte. Eso no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Manasés, cuando se arrepiente, implica que abandona a los dioses. ¿Y qué dice el texto? Oró a Jehová. No es, ay, ya no saco de mi vida estos ídolos. Eso es un pedacito nada más de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino implica volver el corazón hacia Dios con intencionalidad. ¿Cómo se refleja eso? ¿Cómo lo reconocemos cuando eso se da? Porque vas a verlo reflejado porque hay humildad, ya no hay soberbia. Así dice el texto, Manasés se humilló delante de Dios. Seguramente dijo, Señor, yo he pecado, yo traje toda esta ruina sobre mi vida. No anda de soberbio diciendo, no, pues ahora yo soy un hijo del rey de Israel, ahí el rey, Jehová es mi proveedor, y anda cantándoles a todos soberbiamente. No, tenemos a una persona que el texto dice se humilló delante del Dios de sus padres. Implica un rechazo del orgullo. No puedes
arrepentirte y seguir siendo orgulloso. Eso es una contradicción. No se puede. El orgullo va a hacerte pensar que tú, como estás caminando hacia Dios, estoy caminando hacia Dios, pero de espaldas. Eso es el orgullo de no reconocer, ¿verdad? La confianza egoísta se abandona. Yo ya no sé, eso no es correcto, debo dejar ese estilo de vida, y se caracteriza por un odio al pecado. Fíjate bien, no un antojo. La tentación es otra cosa, pero aquí estamos hablando de un odio al pecado. ¿Cómo es posible que yo pude haber hecho eso? Cuando tú no tienes este elemento, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Vas a defender o justificar tu pecado. Bueno, sí, ahí dice que está mal, pero es que él me hizo más mal, por eso lo odio, así que tengo razón. Estás justificando tu pecado. Eso no es arrepentimiento. Y puede ser que vayas a la iglesia, como te digo, y cantas. Cuando haces eso, estás como caminando para el norte en reversa. O sea, no has vuelto tu corazón, ¿ves? Ese es el punto aquí. Entonces, según el pasaje de Hechos, como Pablo lo explica, les mandé que se arrepintiesen, o sea, que se convirtiesen a Dios e hicieran obras dignas. Entonces, es volver el corazón más obras dignas de arrepentimiento. Como decimos, que se note, que se vea que el arrepentimiento está allí. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a lo siguiente: restitución cuando es posible. He estado cerca de muchachitos que los agarraron robándose un celular ahí. Pobrecito, les va re mal. Les va muy mal porque se robaron un celular. Pero ahora hay algo que se llama la justicia restaurativa o conciliatoria. Es un sistema ahora legal que se está aprobando en México de hace algunos años, donde se pone al agresor y al agredido y tratan de conciliar, ¿verdad? Y el agresor tiene que restituir, pagar el celular más el daño más alguna cosa. En la Biblia era 4 tantos a 1. O sea, si yo te robaba una gallina y estoy arrepentido, te doy tu gallina más otras 3 u otras 4 gallinas. Esa es la restitución en la Biblia. A veces es posible, a veces no. Esas son las obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué más? Enfrentar consecuencias con responsabilidad, ¿verdad? Te agarraron robando ese celular. Sí, yo fui, no debí haberlo hecho. Aquí está el celular, lo pago, pero entonces usted no puede entrar aquí. Sí, lo entiendo, no puedo entrar ahí. Usted tiene razón, no me tiene confianza. Estoy enfrentando mis consecuencias con responsabilidad. De nuevo, a veces ves personas que tienen este elemento, pero no tienen este. ¿Por qué? Porque están caminando al norte en reversa. No ha habido un vuelco del corazón. Cuando hay el vuelco del corazón, las obras van a venir enseguida, sin duda. ¿Qué más? Hay límites claros. Ya no vuelvo a tomar algo que no me corresponda. Si yo vi ahí el celular mal puesto, es de alguien, entonces tengo que tener límites. Ya no voy a ver la computadora yo solo, ya no voy a hacer cosas que, ¿me entiende? Límites claros establecidos. Muy importante, obras que demuestran el nuevo estado del corazón. Y la lista, pues yo no te puedo dar qué vas a hacer, pero si hay esto, va a seguir esto inequívocamente y eso se va a empezar a notar hacia afuera. ¿Quieres ver el ejemplo de Manasés? Vamos a ver qué hizo Manasés, ¿sale? ¿Qué hace Manasés cuando Dios lo regresa a su tierra? Bueno, aquí está la lista de lo que hizo. Perdón, vamos a verla. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel, o sea, lo vemos construyendo ahora la ciudad, viniendo a reparar, está restaurando. Elevó el muro muy alto. ¿Y qué más hace? Mira, puso capitanes del ejército. ¿Te acuerdas que su papá había hecho eso? En todas las ciudades fortificadas de Judá está organizando la defensa de la nación. En lugar de exponerla al mal, ahora está tratando de protegerla, está restaurando, está restituyendo. ¿Qué más? Mira, esto es muy importante, mi hermano. Asimismo quitó los dioses ajenos. Eso es arrepentimiento. No los deja allí. Siendo bueno, ahora Jehová, tú eres mi Dios, pero pues también, ¿no? Astarot también alcanza lugarcito. Mi corazón es tan grandote que cabe Dios y que cabe Astarot y Baal. O sea, no se puede hacer eso. Amarás al Señor Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, porque Jehová el Señor uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué hizo Manasés? Quitó los dioses ajenos. ¿Qué más? Quitó el ídolo de la casa de Jehová y quitó todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad.
Eso es arrepentimiento con obras dignas de arrepentimiento. Nadie podía dudar que Manasés se había arrepentido, porque lo vemos en acciones. Ahora, detente un poquito ahí para explicar. A Manasés seguro le costó dinero, seguro le costó popularidad, seguro se dio un quemonzote. No que adorabas a estos dioses. A ver, Manasés, ¿quién te entiende pues? ¿Por qué? Porque el pecado lleva consecuencias. Que te arrepientas no significa que todo el mundo va a correr hacia ti y te va a aplaudir y te va a abrazar. Puede ser que vas a llevar consecuencias de haber sido mentiroso. Puede ser que llevas consecuencias de haber maltratado a personas que no debías de haber maltratado. Vas a llevar consecuencias, ¿verdad? ¿Qué más hizo el rey? Vamos a ponerlo aquí en verdecito. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. ¿Te fijas cómo es un abandono de lo que está mal y es un volverse a Dios? No es solo el abandono de lo que está mal, ni tampoco es solo ir a la iglesia y cantar mientras estás haciendo las cosas chuecas que a veces hacemos, aún como Manasés, como cristianos, oyendo la Biblia y sabiendo de Dios, y vamos y nos metemos en el pecado. ¿Qué tranza? O sea, eso no está bien. Y causa un daño terrible. ¿Qué es el arrepentimiento? Vuelve el corazón y empieza a hacer obras. Y dice, mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. ¿Te acuerdas que el otro texto nos había dicho cómo causó este rey que todo el pueblo se fuera en pos de los dioses ajenos? Bueno, ahora les está pidiendo que regresen. Ya regresen, perdón, yo me equivoqué. Pero miren la consecuencia. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Qué versículo tan curioso. O sea, ahí vemos un pueblo con un corazón. El rey hace esto, lo hacían. El rey hace esto, lo hacían. Un corazón que claudicaba, ¿verdad? Indeciso. Bueno, vamos a irnos más rápido, ¿va? Dice el texto. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído. Pero miren, mucha atención, que también está en el registro todos sus pecados y también su oración, las dos cosas, y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes a cera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y luego muere. Durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo, que ya te conté que nada más reinó 2 años y lo asesinaron. Triste, triste, triste. Pero mira, ¿qué quedó en la historia de Manasés? Aquí estamos tú y yo 2700 años después hablando de lo peor y de lo malo que fue, pero también de cómo se arrepintió y lo bueno que fue Dios con Manasés. Las dos cosas quedaron ahí. Como en mi vida, yo conocí a Cristo cuando tenía 17 años. Seguramente si alguna persona oye esto o de los que están oyendo esto me ve, yo te conocí a ti cuando te robaste, ¿no? Sí. Porque yo hice eso, cuando tenía 15 años, 16 años, hice eso. Y probablemente en mi historial, aquí hay gente que me va a recordar después de que me arrepentí, otra gente se acuerda de mí antes de que me arrepintiera. Pero esas dos cosas son parte de mi historia. Lo interesante es que la gracia de Dios sobre mi vida es más grande que mi propio pecado. No desaparece mi pecado, pero el hecho de ese día cuando Él me concedió volver mi corazón y empezar a buscarle, fue de Él. Él en su gracia y en su misericordia me concedió hacer eso. Ahora mi vida está compuesta de un nuevo futuro que Dios ha creado. Esta es la idea, mira. Entonces, ¿el remedio cuál es? Es volver el corazón y un fruto digno. ¿Cuáles son los resultados para el caso de Manasés? Regresa a su tierra, Dios le restaura su reino, reconstruye la ciudad, que esto es restauración, ¿verdad? Restaura. Lo vemos con paz. ¿Por qué? Porque aunque siguen los reyes asirios dominando el terreno, no vemos a Jerusalén destruida. Dios le tiene misericordia. Muere anciano, mira, de 67 años. Debes saber que esta edad en esos tiempos era anciano. Era el equivalente a los 90. Si tenemos personitas aquí, abuelitos entre nosotros de 90, wow, usted ha llegado arriba de la mediana de la edad para este tiempo, para nuestra sociedad. En aquellos tiempos era como 40. Un rey de 67 años, es un rey muy anciano. Aparte, tuvo el reinado más largo. De manera que Manasés deja primero, por un lado, un legado de vida, por la misericordia que Dios le tuvo, por la gracia sublime que Dios demostró a Manasés, pero también dejó un legado de muerte
por lo destructivo del pecado que cometió, porque el pecado es gratis, aunque Dios lo perdona, el pecado nunca es gratis. Dije mal, el pecado nunca es gratis. El perdón de Dios costó la sangre de Cristo en la cruz, nos perdona, no tenemos condenación, las consecuencias hay que enfrentarlas y hay que tratarlas, ¿verdad? Entonces ya te conté el contexto de Manasés, te platiqué de su herencia que fue buena. ¿Qué decidió Manasés? Pues decidió hacer lo malo, pero la decisión buena que toma, la consecuencia de Manasés también, por supuesto, fue una consecuencia mala, pero el remedio fue que logró obtener la misericordia y la gracia de Dios por arrepentirse. Esa es la historia de Manasés. Vámonos con unas lecciones y terminamos, ¿va? La pregunta que te había hecho al inicio, ¿qué legado estás dejando tú? Si eres Ezequías, dejarías un legado muy bueno. Si eres Manasés, a lo mejor es un legado mixto. O si eres Acab, Jezabel, es un legado muy malo, muy malo. Pero ¿qué legado estás dejando? A otros de ustedes les debo preguntar, ¿cómo estás aprovechando el legado que te han dejado? ¿Qué ejemplo has visto en tu papá? ¿Qué ejemplo has visto en tu mamá? ¿Has visto qué es el arrepentimiento en tu madre? ¿Has visto el arrepentimiento modelado en tu padre? Ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Ese legado, ¿qué estás haciendo? Lo que quiero decir es que no te justifica decir que tuviste un papá malo o una mamá mala para portarte mal. Tampoco que tengas un papá bueno o una mamá cristiana, eso te hace cristiano a ti, ¿sale? Me han escuchado decir esto: Dios, nuestro Padre Celestial, no tiene nietos, solo tiene hijos, no nietos. Entonces, si tu papá es cristiano, tu mamá es cristiana, si tú tienes una mamá pastora o un papá pastor, eso no te hace hijo de Dios. Si tus padres se entregaron a Cristo, eso no te hace hijo de Dios, porque nuestro Padre Celestial no tiene nietos, solo tiene hijos, ¿sale? Entonces, que tus padres hayan sido buenos, eso no te hace cristiano. Que tus padres hayan sido malos, eso no te deja sin remedio. Dios puede alcanzarte a través de la misericordia. Escuchar las advertencias funciona. ¿Por qué? Porque allá estando en su cautiverio, se acordó de lo que había hecho su papá y de las palabras del profeta, ¿no? No todo asedio, es otra lección. No todo asedio, no toda cautividad o exilio, si tú te encuentras en una situación así, no siempre indica el fin de tu vida. No te rindas, siempre, si estás vivo, hay posibilidades de arrepentirte. A mí me ha preguntado la gente, seguro el jueves va a haber preguntas. Oye, pero si tal persona y tal persona y tal persona es así, lo peor es sacerdote satánico, ha matado, ¿a poco tiene salvación? La noticia de la Escritura es que si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, Cristo Jesús, su muerte en la cruz alcanza para cubrir y perdonar cualquier pecado. No es que queda sin consecuencias. Probablemente esa persona tendrá consecuencias psicológicas y de todo tipo, pero somos perdonados por la enorme gracia que Dios nos ha regalado. Cuando hay arrepentimiento delante de Dios, déjeme repetirlo, cuando hay arrepentimiento delante de Dios, todos nosotros tenemos remedio. Todos, no hay una persona sin remedio, ¿sale? No sin consecuencias, pero sí tenemos remedio. El valor, el poder de la importancia de humillar el corazón delante de Dios. Esto es lo que les comentaba. Vean qué, digamos, poder o efecto tiene cuando una persona realmente se quebranta y se humilla delante de Dios. Dios muestra misericordia a quien se arrepiente. ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos? Wow, muchas cosas, ¿verdad? Se restaura nuestra relación con Dios. Hay reconciliación con el Creador del universo. Quiere decir que cuando nos arrepentimos, atención, somos bienvenidos a su presencia. Ya no somos rechazados por estar en pecado. Somos bienvenidos. Aunque hicimos todo aquello, el Padre nos perdona. Pero requiere esas dos cosas, requiere el corazón vuelto hacia Dios y las obras dignas de arrepentimiento. Y eso implica que somos bienvenidos a su presencia. Recibo su gracia. ¿Qué es su gracia? Es un favor que no merecemos. Por eso la gracia nadie la merecemos. Por eso el perdón se ve injusto. Por eso algunos de nosotros decimos, oye, pero eso no es justo. Claro, porque el perdón no es justo. La misericordia no es justa. Si fuera justa, no viviríamos, pagaríamos por nuestro pecado con nuestra propia vida. Por eso el perdón y la misericordia no son justos. Y el Padre te lo está ofreciendo en Cristo Jesús. Te está dando la bienvenida a su familia.
Y encima de ello, fíjate, ¿qué beneficios hay cuando tú te vuelves a Dios? Él te da la fuerza para enfrentar las consecuencias de tu propio pecado o del pecado de otros. Dios ayudó al rey Manasés a ir a la nación, a regresar y restaurarla y hablar con la gente y animarles a obedecer al Dios del cielo. La gente quería, otros no, pero lo vemos en gracia, lo vemos con fuerza para enfrentar las consecuencias, de manera que reina 55 años. Y esto me fascina, a mí me gusta mucho pensar en esto, quiero que te animes, hermano. Cuando tú te arrepientes, Dios crea un nuevo futuro en el que ya no eres una maldición, eres una bendición para otros. Pero la condición es el arrepentimiento. Esa es la condición que el Padre pone. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿se acuerdan que esto no es nada más que Deuteronomio 28? Bueno, ¿qué le dice Dios a Salomón? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No vendría esto del versículo 13. ¿Basado en qué? En el arrepentimiento, no en la suerte. Proverbios 28, a lo mejor usted se lo sabe de memoria. Le quito aquí otra vez para que pueda ver el pasaje completo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Qué es lo contrario de eso? Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mismo pasaje en la traducción en lenguaje actual. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Y terminamos con Romanos 2:4, mira. Por si algunos de nosotros pensamos, pues ¿a poco es tan urgente arrepentirse? Pues mira, yo he estado haciendo esto malo que nadie sabe y no me ha pasado nada. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad, para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Entonces, aquí está el sur, ¿verdad?, que representa el pecado. Y si aquí está el norte, que representa a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Es ir caminando acá e implica un giro, ¿sí? No es ir volteado hacia acá, pero caminando para atrás, no, es volverse a Dios. Eso es el arrepentimiento. Y el Señor nos promete que si nos arrepentimos vamos a hallar misericordia, vamos a encontrar su gracia, vamos a ser ayudados. Pero si siguiéramos en una actitud de terquedad, de necedad, dice, bueno, vas a caer en la desgracia, así dice el texto, vas a ver los efectos. Pues allí les dejo la historia del rey Manasés. Estamos metiendo 55 años en una hora y cachito. Es injusto, ¿no? En un sentido, ¿verdad? Pero no sé qué puedas aprender, qué te deja la historia de este rey tremendo, la verdad, ¿no? Empezó mal y terminó bien. Otros podemos empezar bien y terminar mal. Pero bueno, ahí está el anuncio de la tercera temporada de telenovela chafa de La Sedia del Corazón, pero de historias muy padres. Vamos a ver la siguiente semana el nieto de Manasés, se llamó Josías. No te lo pierdas, vas a aprender un montón de cosas. Primero Dios, espero que sea útil para ti. Ahí te dejo la imagen del rey Manasés con una cadena en el cuello. Y este grabado está tratando de expresar el momento en el cual él clamó al Dios del cielo. Y eso es lo que trata de expresar ese grabado. No sé qué esté hablando Dios a tu vida. No sé, la verdad, no sé. Pero Dios habla muy claramente. Te invito a que oremos, te invito a que tomemos un tiempecito para que pensemos en las cosas que Dios quiere decirnos. Padre, te doy las gracias por
cada persona que está conectada esta tarde. Gracias por aquellos que han apartado un tiempo para escuchar tu palabra. Y yo sé que aquí habemos personas que probablemente quizás estemos haciendo cosas que no te agradan y no nos hemos arrepentido. Están ocultas, pero no nos hemos arrepentido. Seguimos caminando en esa dirección, aunque hemos oído de ti, aunque te tenemos en nuestra vida, Señor. Aunque tú nos has salvado, algunos seguimos ofendiéndote y queremos pedirte ayuda para que hoy sea un día de arrepentimiento en nuestro corazón. Y de ahí vendrán obras en las que se van a notar esas decisiones de volvernos a ti. Perdónanos si algunos hemos dejado quizás de hacer lo malo, pero no hemos vuelto nuestro corazón a ti. Quizás algunos saben que está aquello mal, pero no se odia todavía el mal, no se aborrece la mala conducta. Y es una evidencia, Señor, del arrepentimiento. Sé que puede haber personas hoy aquí que están luchando con pecados ocultos y añejos, antiguos, que han hecho fortaleza en su alma, en su vida, y yo sé que tú les puedes traer libertad cuando hay arrepentimiento, Señor. Eso es lo que tú dices en tu palabra que te agrada. Al que es altivo de ojos, tú lo miras de lejos, pero al que tú recibes siempre es al quebrantado y humilde de corazón. No hay nada, Señor, que demuestre más quién es un cristiano que qué hace cuando peca, Señor. ¿Qué hace cuando falla? Y a veces, Señor, en la falla, aún en el pecado, nos endurecemos y damos evidencia de ir en contra de tu espíritu. Pero oro que hoy podamos demostrar por la actitud humilde, Señor, no porque no fallamos, sino por la actitud humilde que somos tus hijos, que estamos aprendiendo de ti, que queremos corregir nuestra vida, que queremos hacer cosas buenas, que queremos vivir para ti. Esa es la idea. Conectarnos con tu misión y agradarte con lo que hacemos, Señor. Que nuestra vida te sea como un incienso agradable, Padre. Eso es lo que queremos. Queremos ser olor grato a ti. Y oro para aquellas personas que ya se han arrepentido, ya han dado vueltas, Señor, en su corazón, te están buscando, están anhelando ser más como tú. Pero, Señor, están luchando con la tentación y también están luchando con las consecuencias. Te pido que les recuerdes que tú ya les has perdonado. Señor, que las consecuencias no son indicador de que no hay perdón. Las consecuencias son el efecto de nuestro pecado y te pido que les ayudes a vivir en confianza de que han sido perdonados y les des la fortaleza para enfrentar valientemente, con gracia, con misericordia, esas consecuencias que pudieran haber adelante. Oro por aquellos que recibieron un buen legado de sus padres, que lo valoren, que lo aprecien, que vean el regalo tan enorme que tienen de haber crecido, nacido en casas de papás que les enseñan a temer al Dios verdadero. Ese es un regalo que Señor, lamentablemente mucha gente no lo tenemos, no lo tuvimos y en tu gracia tú nos alcanzaste y nos diste la oportunidad de crear un futuro nuevo. Qué emocionante, Padre. Gracias. Oramos pues que durante este tiempo, en cuarentena, en este confinamiento, podamos, ahora que el corazón está asediado, podamos entender que no hay nada más valioso que el arrepentimiento y que tú estás usando esta cuarentena para llamarnos a eso. Sé, Señor, que hay personas que han estado luchando con pecado desde hace muchos años que los conozco. Yo sé, Señor, y no se han arrepentido. Y te pido en el nombre de Jesús que hoy sea el día en que den la vuelta en este asedio, quizás en cautiverio, como lo pasó el rey Manasés, y que den la vuelta en su corazón, se humillen delante de ti. Y qué padre saber que tu Biblia dice que tú, Señor, escuchaste la oración de Manasés y atendiste a su ruego y lo regresaste y lo sacaste del cautiverio y le diste libertad y le permitiste muchos años para restaurar sus relaciones, para arreglar las cosas, para corregir. Seguramente hubo mucho que se perdió, hubo cosas que no se recuperaron, pero, Señor, es preferible caminar en tu gracia que sin tu gracia, Señor. Es preferible tener tu perdón y tu ayuda enfrentando el futuro que caminar lejos de ti, Señor. No hay a quién ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Te damos gracias, honramos tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adorarte, de cantarte. Pedimos todo esto en el nombre del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanitos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. Les animamos a integrarse a sus células virtuales, les aseguro que va a ser una bendición. Si no tienes una célula virtual, mándanos un mensajito y vamos a tratar
de ponernos en contacto contigo para que te conectes con algún líder de célula que vaya a tener una célula virtual esta semana. Te mandamos un abrazo, nos vemos el jueves a las 8:1. No se desconecten, vamos a cantar, me parece a mí una canción que es bastante adecuada a lo que hemos aprendido hoy. Les queremos mucho, Dios les bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor.
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida desde ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste.